Buenas noches, gracias por acompañarnos a la 20ª edición de Palabra de Honor. Hoy tenemos un invitado cuya entrevista está grabada, la grabamos el viernes. El invitado, ustedes lo conocen, es Pablo Rossi, quizás uno de los periodistas más exitosos, sobre todo porque es un hombre muy joven de Córdoba, y la entrevista realmente fue muy interesante. Hablamos de los problemas del país, de sus posibles soluciones, del libro que ha editado y del que tiene en ciernes, es decir, está preparando para editar pronto. Pablo Rossi, en radio, está en la emisora que tiene mayor cobertura en el país, y en televisión está en el programa que históricamente tiene más trayectoria en lo que respecta a formadores de opinión. Prudencio va a hablar en su editorial de Aerolíneas Argentinas, como dice nuestra presidenta, la línea de bandera, y luego va a hablar en la entrada final sobre la ciudad, va a hablar sobre una iniciativa de poner en valor nuevamente el centro de Córdoba. Y yo me voy a mencionar a una persona que, además de haber sido un hombre que va en camino hacia la santidad, es un individuo que ha tenido un concepto geoestratégico político muy particular y fundamentalmente lo llevó a cabo. Vamos entonces a continuar. En un programa anterior, cuando estaba hablando de centralismo, hice alusión a la empresa Aerolíneas Argentinas como un ejemplo de cómo en el ámbito también de las comunicaciones había habido un avance del Estado en beneficio de la ciudad de Buenos Aires y en perjuicio de todo el país. Pero ahora quiero referirme con más profundidad a esta empresa que ha sido primero privatizada, después estatizada y después no sabremos qué hará otro gobierno peronista que tendrá los mismos argumentos para cambiar de nuevo de mano. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué era Aerolíneas Argentinas en 1990 cuando se privatizó. Durante la década anterior, es decir, la década de los 80, Aerolíneas era una empresa terriblemente deficitaria. Esas joyas de la abuela, como alguien las ha mencionado, en este caso era una joya un tanto costosa. Yo diría que era una especie de collar de melones por el peso que tenía para el bolsillo de los argentinos, que perdimos. Y digo perdimos porque, no, repito lo que he dicho muchas veces, al Estado no le entra un centavo que no salga antes del bolsillo de los contribuyentes, de nosotros. Habíamos perdido durante la década del 80 más de $1.000 millones a causa de Aerolíneas Argentinas. Y además ya era por entonces el botín de los gobiernos de turno que acomodaban los parientes, los amigos, los correligionarios en una planta de personal que iba creciendo en forma gradual hasta hacerse absolutamente inviable. Llegó el caso incluso de que los gremios de Aerolíneas Argentinas pusieron la empresa al borde del colapso. Hubo en el año 1986 una huelga de 45 días en que todo el tráfico aerocomercial del país, porque era un monopolio, Aerolíneas, estuvo virtualmente paralizado. Una empresa monopólica que perdía en una década más de $1.000 millones, realmente increíble. En el año 90 se privatiza. Yo no sé si la privatización se hizo bien o mal, no la he estudiado y no me atrevo a decirlo. Lo que sé es que la empresa que se hizo cargo, es decir, Iberia y después Marsans, no la manejaron bien. Pero a pesar de eso, fue una gran ventaja la privatización. ¿Por qué fue ventaja? Porque dejamos de perder $1.000 millones que habíamos perdido en la década anterior para mantener una empresa monopólica que no estaba brindando incluso un servicio adecuado. Eso fue lo que ocurrió.
Ahora, en el año 2008, concretamente en julio del 2008, en el gobierno de Néstor Kirchner, se decide la reestatización de Aerolíneas Argentinas. ¿Cuál fue el argumento que se dio? Se dijo de que la medida era para estimular el rol estratégico para la integración nacional, regional e internacional del país. Lo leo textualmente para que no haya errores. Claro, uno piensa, Aeropuertos 2000, la empresa que maneja los principales aeropuertos del país, en el año 2012 nos decía a través de un estudio que hizo que el 72% de los vuelos al exterior de la Argentina salieron de los aeropuertos de Ezeiza y de la Ciudad de Buenos Aires, Aeroparque. La Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires reúnen el 44% de la población del país, lo cual ya es una aberración. Ya es una expresión monstruosa del centralismo que en un país de 3 millones de kilómetros cuadrados el 44% esté en una provincia. Pero si el 44% está ahí, ¿cómo se explica que el 72% de los vuelos al exterior salieran de allí? Pero hay algo mucho más grave. Eso era el total de los vuelos al exterior, de todas las empresas. Aerolíneas Argentinas no tenía ni tiene un solo vuelo al exterior que no salga de Ezeiza o de Aeroparque. Ningún vuelo al exterior que no salga de esos aeropuertos. E insisto, porque es increíble que eso se llame estimular el rol estratégico para la integración nacional, regional e internacional del país. Así que así se estimula, concentrando en un punto del mapa todo el tráfico aéreo comercial al exterior. Pero no solo eso. El tráfico comercial interno, es decir, el de cabotaje, los vuelos domésticos, todos, absolutamente todos salen de Buenos Aires, de esos dos aeropuertos, y vuelven a ellos. No hay un solo avión que duerma fuera de esos aeropuertos de Aerolíneas Argentinas. Con una sola excepción, hace muy poco, un mes y medio, se inauguró un vuelo que va de Iguazú a Córdoba y a Mendoza. Y hace siempre ese recorrido, no va a Buenos Aires. El único vuelo hace un mes y medio, no sé si todavía está. Todos los demás nacen en Buenos Aires y mueren en Buenos Aires, aunque después puedan recorrer otras ciudades. Bueno, la señora presidenta, ha elogiado a Aerolíneas Argentinas como una aerolínea de bandera, que es un ejemplo de empresa estatal eficiente. Pues, vamos a ver. La empresa ha sido puesta en manos de una agrupación que teóricamente comanda el hijo de la presidenta, Máximo Kirchner. Se llama La Cámpora. Nombre raro, ¿no? Un nombre realmente, un apellido que nos mueve a recordar la obsecuencia, te diría casi el arrastrarse. Había una anécdota de Cámpora que decían que Perón le decía: ¿qué hora es, Camporita? La que usted quiera, mi general. A eso llegaba la obsequiencia de Cámpora, y esta gente usa su nombre para ponérselo a su organización. El presidente se llama Mariano Recalde, un muchacho joven de la Cámpora, y vamos a ver cómo se ha comportado esta empresa en manos de esta agrupación. En el año 2010, o sea, un año y medio después de haberse privatizado, 2 años, cuanto más, ya había perdido 486 millones de dólares. Y era la tercera empresa aerocomercial más deficitaria del mundo. Las precedían Air India, con 1.233 millones de dólares por año, y Kuwait Airways, con 564,2 millones por año. Ahora bien, entre 2008 y 2013, Aerolínea perdió, es decir, perdimos los argentinos, tuvimos que poner 3.566 millones de dólares, 3 veces el valor de American Airlines y más de una vez el valor de Air France, a valores de mercado estoy hablando. Es decir, podríamos haber comprado 3 veces American Airlines o más de una vez Air France con esa pérdida. Y para 2014, el año en curso, está calculada una pérdida acumulada de 4.300 millones de dólares, con los cuales podríamos comprar, sumadas, las empresas Gol, Avianca y TACA, que son las líderes en Sudamérica y que cada una de ellas triplica o cuadruplica a Aerolíneas Argentinas. Eso es lo que hemos perdido. Eso equivale a que por día, durante la primera etapa, perdimos 2,7 millones de dólares. Repito, 2,7 millones de dólares por día perdimos los argentinos para que Buenos Aires tenga el monopolio del tráfico aéreo comercial. Eso nos ha costado.
y hoy nos cuesta $1,500,000 por día. Ustedes dirán, ¿ha ganado en eficiencia? No, el dólar se ha devaluado. Esa es la razón por la cual en dólares se pierde menos. Ahora bien, la Asociación Argentina de Derecho de Turismo informa que entre 2008 y 2012 la empresa no presentó balance alguno y ha sido, leo textualmente, la más impuntual de todas las empresas aeronáuticas que operan en el país. Ahora, mientras tanto, los gerentes cobraban en el año 2011 sueldos de hasta 82.000 pesos mensuales, equivalentes a $19.000 entre salarios y bonificaciones. Y Mariano Recalde, el presidente, en 2012 ganó 900.000 pesos en todo el año, es decir, $190.000. En un informe de la Auditoría General de la Nación del 8 de abril de este año, se informa que la empresa Aerolíneas tiene una falta absoluta de transparencia, sin normas de procedimientos para las cobranzas y que su conducción realiza transferencias físicas de fondos sin control, vulnerando disposiciones bancarias básicas contra el lavado del dinero y el control fiscal y facilitando el desvío de fondos para otros fines que no son los comerciales de la compañía. La Auditoría General de la Nación. Y hace muy pocos días, el 5 de este mes, Recalde descubrió que la empresa era insostenible y lo atribuyó a la irracionalidad de las demandas de los empleados. Decía que el costo laboral es mucho más alto que las demás empresas del área, ¿no? Y propuso reducir costos mediante la eliminación de las rutas internacionales no rentables y la devolución anticipada de los aviones menos eficientes. Lo que no dijo es que desde que él está a cargo, es decir, desde que se estatizó la empresa, ha hecho entrar 2.500 empleados nuevos. O sea que esa irracionalidad es atribuible exactamente a él y a todos sus amigos de la Cámpora, que son los que han ido a engrosar la planta de personal. Para que vean cómo se maneja esta gente, en octubre del 2009 despacharon a Montevideo un avión charter, el vuelo 1204 AR, para ir a ver con Recalde con sus amigos de la Cámpora un partido de fútbol en el Uruguay. Esa es la forma en que estamos manejando, es una forma de decirlo, estamos pagando en realidad, estamos sosteniendo con nuestro bolsillo y en muchos casos a costa de la pobreza de muchos niños, una empresa que realmente, lejos de ser orgullo y de estar integrando el país, está siendo para nosotros una joya demasiado cara. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Ahora soy yo aquí. Como le habíamos adelantado al comienzo, nuestro invitado de hoy es Pablo Rossi, que no necesita presentación porque es uno de los periodistas estrellas de Córdoba, aunque no sé si ya nos pertenece porque se nos ha ido a Buenos Aires. Digamos, uno de los periodistas argentinos más acreditados. Pablo, un gusto tenerte aquí. No, un honor para mí, a ambos, gracias. Bienvenido y gracias a vos porque estás ocupado con el simposio de la Fundación Mediterránea y nos has dado
esta entrevista. No, un placer. Y por si cabe la aclaración, cordobés hasta la muerte, Prudencio. En proceso de adaptación en Buenos Aires, siempre. Espero que logres adaptarte, pero sin perder tu cordobés. Y además veo que la tonada no la has perdido y eso es un buen signo. Pablo, ¿libertad o barbarie? Hace 170 años aproximadamente, un argentino bastante famoso, Domingo Faustino Sarmiento, que estaba radicado en Valparaíso, empezó a publicar su libro Facundo en folletines en el diario El Progreso, en el periódico El Progreso, y el subtítulo era Civilización o barbarie. Esa dicotomía que planteó Sarmiento ha estado presente en el imaginario argentino durante muchos años. Y 170 años después vos has tomado una analogía, es decir, has ido un paso más allá, libertad o barbarie. Y además con un subtítulo que es muy elocuente, Alegato de resistencia. Contanos un poco cómo te ha ido con ese libro, porque yo estuve en la presentación. Aunque creo que Eduardo quería antes preguntarte otra cosa y lo pasamos a eso para después. Eduardo. ¿Te parece? Yo priorizaría el tema del libro, Prudencio. Adelante. Sí, háblanos del libro primero. La verdad que el libro, es justo el título y la conceptualización del porqué, me fascina ir elaborándolo mientras lo explico, porque verdaderamente en Miami, cuando presenté el libro, me invitó allá al foro, un foro para la defensa de la democracia, unos amigos allá, el padre de Martín Lustó, el economista, el doctor Guillermo Lustó, que da clases allá, y con un grupo de cubanos y de venezolanos y de latinos que se ponen a pensar sobre nuestros populismos latinoamericanos, han armado un foro muy interesante de defensa de la democracia. Bueno, ahí encontré la explicación más acabada de esto. Sarmiento, cuando planteó la dicotomía tan evidente en aquel tiempo, porque la civilización lo prometía todo, porque la civilización era precisamente el lugar a donde ir, la utopía motora, estaba claro que venía de Estados Unidos, quería para la Argentina las maestras, la educación, esa igualdad de base para luego que la competencia y la capacidad de cada uno diera de sí. Por supuesto, toda la influencia europea. Estaba claro que el norte era civilización. Y la barbarie, bueno, estaba también graficada en la incultura, en la rusticidad del indio, que tantas rémoras le generó luego el discurso sarmientino, la generación del 80, tantas acusaciones de la segregación, la persecución de los habitantes originales de la Argentina. Pero digo, la barbarie estaba claramente puesta como antípoda de la civilización. Yo digo simplemente que parado ya en el siglo XXI, mirando hacia el siglo XX y ese final del siglo XIX, uno como habitante de este siglo XXI puede darse cuenta claramente que el siglo XX, como decía Discépolo, fue un muestrario de maldad insolente, muy grande. Entonces, que la civilización como tal también podía anidar, y de hecho lo hizo, la barbarie. Entonces, no es, si me atrevo con el respeto enorme de una dialéctica imaginaria, me atrevo a decir que para los que estamos hoy tenemos la obligación de pensar qué pasó con ese ideal civilizatorio. Bueno, lo cierto es que la civilización también mostró rasgos de barbarie. Yo, para provocar y en un extremo, claro, pienso en un general alemán en pleno apogeo de Hitler, llegando a su casa a escuchar Wagner, a lavarse las manos en un lavatorio impecable de su casa, acariciar la cabeza rubia de sus hijos, besar a su mujer, como un excelente padre de familia, pero venía de exterminar judíos. Ese símbolo donde puede el ícono de la civilización dar su espejismo o ocultar su espejismo y esconder la barbarie, hay un sinnúmero de ejemplos. Por eso es libertad. Por eso digo, es la libertad. Porque la civilización también operó con sus mecanismos para convertirse en enemiga de la libertad. Porque hijos de la civilización también fueron los procesos populistas.
también fueron los procesos populistas. Entonces, ¿cuál es la verdadera antinomia de la barbarie? Y ahí sí aparece la libertad como una expresión depuradora, genuina, ¿no? Como un grito. Por eso me animé a pensar, independientemente de nuestra realidad que tiene muestrario para todo, me animé a pensar, casi diría, como un desafío de la cultura occidental. Pablo, viene bien tu explicación para la pregunta que te voy a hacer. El periodista televisivo y de la radio tiene 4 etapas, en mi opinión. La primera es el relator. La segunda es el cronista, que ya relata texto propio. La tercera es el analista, que no se pregunta el cómo, sino que se pregunta el por qué. Y la cuarta es el formador de opinión, que hace que la gente cambie de idea y piense de otra manera. Yo creo que vos, a pesar de tu juventud, estás en la 4ª etapa. ¿Has pasado por estas 4 etapas? ¿Cuál ha sido tu evolución? Me gustaría que nos hagas un comentario al respecto. Bueno, es un cursus honorum muy elogioso, la verdad que es muy original tu descripción, pero también muy real. Sí, empecé como cronista, diario, siempre digo, en la gráfica, que es la madre primero la madre de mi vocación, ¿no? Mi vocación por la gráfica, por la escritura, allí anida. Primero fue eso y después el periodismo como un vínculo, una vía para expresarlo, ¿no? La expresión en general fue desde chico mi vocación, tanto con un micrófono como garabateando algunas letras. Y el amor por la literatura que me inculcó mi abuelo, que era librero de oficio. Me prefiero decirme a mí mismo siempre como un comunicador, como un periodista. Pero me preguntaban en 2003, ahora me acuerdo de la revista Punto a Punto, me dieron ahí una distinción acá en Córdoba que agradezco enormemente. Me preguntaron, gráfica, radio, televisión. Yo decía, las 3, pero siempre sin olvidar la gráfica. Y también me preguntaban, ¿cuál era mi ambición en el periodismo? Yo digo, comunicar información, pero con el complemento de las ideas. Es decir, con el plus de la idea que le puede dar al periodista, si uno las busca, un complemento necesario para decirle al que escucha, al que lee, al que mira, desde dónde uno habla y decírselo con claridad. Porque creo, y cada vez esto está más tangible, que las escuelas de ciencias de la información o de comunicación o de periodismo venían generando una definición de periodismo vinculándolo con la objetividad que nada tiene que ver. No hay objetividad. No hay objetividad, es muy difícil encontrarlo y creo que es un obstáculo contra la evolución natural y rica de la subjetividad. Yo creo mucho en la subjetividad y reemplazo la objetividad por la coherencia y la honestidad. Y la honestidad intelectual, ¿no? Porque si uno encuentra su subjetividad ideológica, si no la tiene, la subjetividad de su formación, de su contexto, de por qué piensa lo que piensa, pero desde dónde lo piensa, está siendo honesto con el lector y es el mejor contrato que uno puede establecer con aquel que recibe lo que uno comunica. Exacto. Así que yo no sé en qué estadio estoy. Yo me gustaría conservar los 4, si es posible, porque el cronista tiene la avidez de encontrar lo nuevo. Luego el relator también incorpora algo propio. La verdad que los 4 componentes, no quisiera perder ninguno de los 3, ¿no? Que es muy difícil a veces. Muy buena respuesta, realmente es interesante el planteo, no se me había ocurrido. Me interesa mucho esta dialéctica asincrónica con Sarmiento que te has atrevido y creo que nos debemos atrever. Estaba pensando que la barbarie para Sarmiento era la incultura, era lo que faltaba, porque la barbarie entendida en la forma en que vos la ejemplarizaste con el militar nazi, es una barbarie que tiene cabida en cualquier nivel de conocimiento, es decir,
decir, el individuo culto, el individuo preparado puede llegar a tener conductas bárbaras. Para Sarmiento la barbarie era lo que faltaba, era la falta de educación del pueblo, era lo que constituía la barbarie. Entonces, educando al pueblo, esa barbarie se superaba. Y eso lo logramos. Si civilización es estar informado, estar cultivado, evidentemente no podemos negar que hemos logrado un nivel de civilización bastante razonable, aunque hoy por ahí lo pongamos en peligro de perderlo. Hoy yo creo que el planteo tuyo es más lógico, porque hoy el enemigo es el que atenta contra la libertad desde cualquier ámbito del conocimiento, de cualquier nivel de preparación. El ámbito de la ideología. Desde cualquier ámbito, porque esto de derechas e izquierdas, términos que yo no me gusta usar porque me suenan a hemiplegias ideológicas, creo que de los dos hemos visto excesos y barbaries verdaderamente, ¿no? De manera que me parece que tu planteo está muy bien, muy inteligentemente hecho, y me gustaría que nos contaras si en la barbarie propiamente dicha, vos hoy la identificarías con el populismo. Totalmente. No es la única forma de barbarie, pero si yo ya enfoco nuestro presente y nuestro pasado inmediato, porque la verdad que como adulto de la democracia, criado en democracia, o en todo caso adoptado cierto nivel de razonamiento y de responsabilidad cívica en plena democracia, nací en el 71, yo creo que las visiones históricas, retrospectivas, reformatorias de la historia, reinterpretativas de la historia en estos ciclos inacabables de los argentinos son terribles y han sido terribles. El revisionismo patológico, no el revisionismo saludable, que es revisar para encontrar quizá una nueva perspectiva, sino el revisionismo patológico de dar vuelta a la realidad y de convertir en mentira lo que fue cierto o al revés. Debemos enfocarlo en estos últimos 30 años de la democracia. Entonces, aquí sí el populismo aparece con toda su dimensión. Yo creo que los argentinos, nuestros padres, digo en el prólogo del libro, nuestros padres quisieron ser libres. Bueno, de alguna manera, la generación de ustedes, Prudencio, dijeron claramente, hay que tener libertad. Señores, democracia y libertad. Ahora, hay una pregunta fundamental no contestada por el sistema y por la sociedad. ¿Libertad para qué? ¿Esa libertad para qué? Es una nave insignia. No le hemos respondido. Libertad, Alfonsín supo decir, con la democracia se educa, se cura. Deuda todavía, de la propia democracia. Pero conquista propia la democracia. Hicimos un pacto, nunca más la violencia. Es un pacto, el nunca más allá del alcance del informe de la CONADEP, me parece que fue más amplio. Fue un pacto no escrito, un nuevo contrato social, o al menos un contrato social de los últimos decenios de la Argentina. El nunca más a la violencia política, pero desde todos los sectores de la sociedad y hacia todo tipo de violencia política, sin entrar en oscurantismos definitorios. Ahora bien, necesitamos un nuevo nunca más. Claro, nunca más. ¿A qué? Al populismo. ¿Y el populismo qué es? Bueno, estoy tratando de trabajar y de garabatear algo al respecto que sea una continuidad de libertad o barbarie. Y en eso yo claramente pongo al facilismo político y al facilismo social como uno de los virus o de las bacterias que se han apoderado de la sociedad argentina y que ha tenido representantes claros, de derecha, de izquierda. Me preguntan, ¿populismo es peronismo? Sí, pero no necesariamente. Un peronista tiene grandes chances de convertirse en un populista, pero no necesariamente. Un radical o de cualquier otro partido también puede ser un populista. Populistas podemos ser todos. Creo que en la degradación el enemigo o la barbarie puede identificarse con el populismo en tanto la degradación cultural. Creo que en estos días tenemos un ejemplo enormemente gráfico sobre nuestros rostros, y es el facilismo educativo.
Mirá, uno puede encontrar un político facilista, demagogo, un economista facilista que asesore a un político demagogo. Podemos encontrar periodistas, empresarios, sí, difícil, más difícil en el empresariado, por razones lógicas del funcionamiento del capitalismo, pero también los hay, cómo no, el empresario prebendario, el capitalismo de amigos, como facilismo para hacer negocio del Estado. Pero encontrar ya que el populismo entró a la escuela y que la justificación del facilismo y la pérdida de la excelencia, hoy hacía mi título en la columna era Salvemos al excelente. Por favor, el excelente como concepto, desterrado de la currícula, del boletín de calificaciones, es la mayor aceptación, es la declaración de mediocridad. Absolutamente consciente y consecuente. Entonces, sí, claro, esa barbarie es la que tenemos en tiempo presente y que si no entendemos que es prohijada por una sociedad que fácilmente se desliza por la tentación populista y genera productos políticos populistas, no la vamos a poder reformar. Pablo, tenemos que tocar otros temas y ahora te toca a vos dar opinión y no preguntar. Cristina, es decir, no entiende, se hace, es decir, entiende, pero quiere específicamente el resultado al cual nos está llevando, o está preparando una hecatombe para que el humo tape su fracaso. De la presidenta de la Nación, como de cualquier figura, como el propio Néstor Kirchner, como de esos caudillos impresionantes de la República Argentina que por momentos tapaban todo, ocupaban todos los espacios, se dicen y se dirán muchas cosas. Desde inestabilidad emocional, personal, hasta perversidad o la adoración que le tienen quienes la ponen a ella y a Néstor Kirchner después de San Martín, Belgrano, Irigoyen y Perón. Yo creo que hoy lo que demuestra el rumbo de la Argentina es una completa desorientación. Creo que a veces los periodistas, los analistas políticos, tendemos a racionalizar demasiado nuestros panoramas y creer que las decisiones que se toman obedecen a estrategias con patrones ocultos, ¿no? Que obedecen a segundas y terceras jugadas, como si nuestros líderes todos fueran ajedrecistas de la política. Y la realidad, cuando uno conoce los mecanismos de toma de decisiones, cuando uno conoce los intersticios del poder, de cómo un ministro toma tal o cual decisión, cómo una decisión desacertada fue trepando en las escaleras o en el contorno de un entorno y se toma, uno se da cuenta que el azar, la ignorancia, la desinformación y la improvisación muchas veces se explican el desastre. Yo creo que hoy está la Presidenta envuelta en una obcecación, está lejos de la realidad, está obnubilada por un ministro de Economía que le habla al oído en un lenguaje paranoico. Yo creo que la Presidenta tiene un síndrome del poder, la enfermedad del poder que describe Nelson Castro, que fue tan criticado por eso, que genera precisamente la desmesura en niveles patológicos. Y esa desmesura quita perspectiva de la realidad y por ende llega a generar un comportamiento paranoico. Creer que todo es una confabulación, hasta la propia realidad. Tenemos menos de 30 segundos para que me responda lo siguiente. Vuelvo a Sarmiento. Sarmiento confesó que el Facundo lo había escrito para derrocar una dictadura. ¿Se puede pensar que Libertad y Barbarie y la tarea que vos estás haciendo es para derrocar no un gobierno, pero sí un sistema, el populista? Mi libro es para alentar a las nuevas generaciones a encontrar la libertad como bandera. Y a los partidos políticos a que incorporen la libertad sin vergüenza, sin menoscabos ideológicos, intelectuales, falsas premisas, incorporen la libertad como un estandarte, como una utopía motora. Para eso es mi libro.
Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Administración de propiedades y consorcios. Claridad y confiabilidad. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Hace un año y un día, el nuevo Papa Francisco nombró beato a un cordobés, el presbítero José Gabriel Brochero. En esa oportunidad yo escribí un verso, mi hermano Juan Pablo se lo mostró al diácono de cura Brochero, el diácono se lo mostró al obispo y el obispo tuvo la generosidad de permitirme recitarlo en la desconcentración del acto. Yo me atrevo entonces a leerles mi poema titulado Romance del cura gaucho y dedicado a ustedes, mis queridos amigos televidentes. Por el desierto de piedra cabalga el cura Brochero, nacido allá en Santa Rosa, paraje del río Primero, a leguas de la laguna que es casi mar verdadero, rebautizada Chiquita por su tamaño tremendo. Ya ordenado sacerdote, el obispo le dio un puesto al borde de la provincia allende los altos cerros, en la región cordobesa de casi imposible acceso, llamada en aquel entonces Curato de San Alberto. Por el desierto de piedra cabalga el cura Brochero, montado en su malacara el mulo de andar sereno, cruzando al tranco las sierras grandes para ir a los pueblos del valle que al occidente provincial tienen asiento. Como era tierra de criollos se pintó entero. Cubrió sus hombros con poncho, se calzó botas de cuero y en vez de montura gringa ensillaba un viejo apero cordobés, bien a la usanza de los paisanos aquellos. Trocó por voces autóctonas el culto latín del clero y también cambió el bonete de cura por un sombrero, de manera tal que algunos al verlo con ese atuendo preguntaban si era párroco o solo gaucho, matrero. Así este pastor vernáculo explicaba nuestro credo, utilizando figuras llenas de simples ejemplos para que los campesinos, hombres sencillos y buenos, pero muy poco leídos, entendieran bien el verbo. Así este padre abnegado brindaba los sacramentos, socorriendo a moribundos con la unción de los enfermos, confesando a centenares de pecadores conversos y bendiciendo parejas en cristiano casamiento, o dando la Eucaristía a quienes pedían hambrientos comer las sagradas formas, el más valioso alimento consagrado en cada misa en el preciso momento en que el ministro decía con fervor: esto es mi cuerpo. Por el desierto de piedra cabalga el cura Brochero, sin prisa pero sin pausa, cubriendo largo trayecto, desde subir a la pampa de Achala cercana al cielo y transitar la meseta vadeando los arroyuelos, hasta bajar la gran cuesta que obliga a todo viajero a preguntar si la vista engaña el entendimiento, para después de 1000 curvas llegar a Mina Clavero, portal de entrada a unos pagos
que son parajes de ensueño. Por ello llamó a Miguel Juárez Celman, compañero de andanzas estudiantiles, allá en la casa de Trejo, pidiendo al gobernador, luego presidente electo, convocara sin demora a sus mejores ingenieros para que estos transformaran el anticuado sendero de mulas en un camino de herradura más moderno, logrando se conectara debido a este emprendimiento Punilla con Tras la Sierra, en un enlace perfecto. Entonces José Gabriel, con tan desprendido gesto de utilizar las influencias en busca del bien ajeno, se convirtió en geopolítico al estilo de Sarmiento e integró vastas regiones, dando fin a su aislamiento. Por el desierto de piedra cabalga el cura Brochero y va cubriendo distancias mientras vislumbra su sueño. Una casa de ejercicios espirituales, anhelo en el que pasó su vida, su pasión y su desvelo. Y allí en la Villa del Tránsito, curato de San Alberto, construyó en algunos años ese pabellón inmenso propio de la capital, no de Villorio pequeño, para que hiciera retiro de San Ignacio, su pueblo. Y por si eso fuera poco, con incansable denuedo, fundó el Colegio de Niñas y el 1 de febrero del año 1880 vio coronado su esfuerzo cuando arribaron las monjas que él pidió con tanto celo. Eran 16 hermanas, esclavas, con verdadero espíritu de servicio, brío y temple aventurero, que a poco de su llegada indispensables se hicieron para administrar cual ángeles, casa, colegio y convento. Por el desierto de piedra cabalga el cura Brochero. Nació cercano a la mar, se fue a vivir a los cerros. Estudió filosofía, pero el lenguaje campero era de su preferencia para hablar con los arrieros. Cruzó 100 veces las sierras, visitó todos los pueblos, conocía a los parroquianos en sus voces y sus gestos, educó a las niñas huérfanas, confesó a los criollos fieros, casó a los enamorados, dio consuelo a los enfermos, brindó su vida a los pobres, emulando al Nazareno, y le arrebató a Mandinga clientes que mandó a San Pedro. Repartió amor por doquiera. De lepra se encontró enfermo. Fue a tratarse a la metrópoli. Volvió a morirse a los cerros. Su causa estuvo parada quizás demasiado tiempo, pero hoy un papa argentino lo hará beato verdadero. Francisco, que Dios te tenga, igual que al cura Brochero, reservado al lado suyo, lugar de honor en el cielo. Muchas gracias. Es palabra de honor. Todos sabemos en Córdoba el grado de degradación que sufre nuestro centro. No solo el centro histórico, sino el centro más amplio. Ha tenido en los últimos años una decadencia de la cual parece difícil salir y revertirla. Pero he visto en el diario una noticia que puede ser alentadora y dar pie a un cambio, a una modificación de esta conducta que hemos tenido para con nuestro viejo centro y poder así recuperarlo. Una iniciativa de la Cámara de Comercio ha propuesto a la municipalidad, y aparentemente la municipalidad ha aceptado, la creación de un ente autárquico para la recuperación del centro de Córdoba. Un área que va desde calle Avellaneda al oeste, al sur Boulevard San Juan Ilia, y al norte y al este el río Suquía. Unas 119 manzanas que están, insisto, preocupantemente degradadas, y que tienen, sin embargo, un alto valor cultural, un alto valor arquitectónico
que tienen realmente verdaderas joyas de nuestra historia y que merecen que nos ocupemos de ellas para darle el valor que deben tener. Yo creo que si la gestión municipal, el señor intendente y sus colaboradores toman esto con la seriedad que deben, esto puede ser el comienzo de un paso muy importante para nuestra ciudad, para recuperar lo que fue antes el orgullo de los cordobeses, al que llevábamos a los visitantes para mostrarles lo que era nuestro centro, lo que eran nuestros monumentos históricos, lo que era esa cuadrícula fundacional que desde hace 441 años reúne a todos los cordobeses, vivan a donde vivan, que cada tanto tiempo tienen que bajar al centro por alguna razón. Si el señor intendente advierte que esto es un paso importante y que la municipalidad debe darlo, va a tener que resolver muchos problemas. Y me voy a ocupar de mostrarle en imágenes cuáles son algunos de los problemas que va a tener que resolver. Si usted me ayuda, señor director, le vamos a hablar primero del alumbrado público. Va a tener que revertir esta situación de calles que a la noche están totalmente oscuras, como 27 de abril entre Vélez Sarsfield y Belgrano, o esta otra que realmente parece un túnel, que es nada menos que la cuadra de caseros de la Compañía de Jesús, de la manzana jesuítica, de la manzana de las luces. Va a tener que poner un poco más de césped para que no haya eriales en vez de plazas y lugares de esparcimiento. Va a tener que ocuparse de las veredas para que no estén en un estado en donde es muy difícil transitarlas y realmente son un peligro que pone a la gente y sobre todo a los discapacitados, a las señoras que tienen que llevar un coche de bebé, a quien anda en silla de rueda en una situación muy delicada. Va a tener que ocuparse de erradicar los basurales del centro, porque la basura del centro no la retiran las empresas, la retiran los cartoneros que acumulan basura y que dan una imagen que realmente no se compadece con la ciudad que queremos revertir, que queremos tener. No es la ciudad turística de la cual todos hablamos y queremos tener. Esta no es precisamente una imagen que nos ayude a valorar nuestra ciudad y a que los visitantes se sientan satisfechos al visitarla. Vamos a tener también que erradicar a los vendedores ambulantes. Los vendedores de toda la haya, los que venden frutas, los que venden cualquier otra cosa, los que venden choripanes, como este de la esquina de San Juan y Vélez Sarsfield, los vendedores de películas piratas, en fin, todo tipo de vendedores, los que venden ropa en la Plaza San Martín, nada menos, en la Plaza Fundacional, también en la manzana jesuítica, donde autorizados por la municipalidad se venden artesanías sobre calle Trejo y sobre calle Caseros con un verdadero toldo, una toldería donde se venden cosas. No es el lugar adecuado. Para tener que ocuparse de la ocupación, valga la redundancia y la contradicción, indebida del espacio público, como estos señores que se apropian de la calle Trejo o estos otros que se apropian de la Cortada de Santa Catalina, el único paseo colonial completo que queda en Córdoba. Va a tener que ocuparse del estacionamiento, de las motos frente a la manzana de las luces, de los automóviles en las calles céntricas, que dificultan el tránsito, la propia policía que debiendo dar el ejemplo, desgraciadamente también acude a esto, y de estos camiones recolectores de caudales que se sienten con el derecho de estacionar y hacer con ellos lo que se dé la gana. Va a tener que ocuparse de la cartelería. El 99% de los negocios del centro y de toda la ciudad tienen su cartelería violando las normas, la ordenanza que dispone. Va a tener que ocuparse de las pintadas y los afiches, sobre todo en periodos electorales como el que está ya comenzando, para decirles a los candidatos, a los políticos, que arruinando la ciudad, agraviándola, no pueden postularse, porque entonces si no la respetan, ¿qué confianza podemos tener que van a trabajar en beneficio de ella? Entonces voy a pasar una larga cantidad de afiches y de pegatinas y de letreros y de grafitis en las paredes para que vean ustedes hasta qué punto es necesario. No se salva tampoco el mobiliario urbano, está realmente agraviado. Hay casos como por ejemplo los viejos teléfonos públicos que ya se usan muy poco, pero que sin embargo dan vergüenza. Cuando uno pasa por allí y piensa que hay visitantes que lo ven, siente realmente vergüenza de que la ciudad esté exhibiendo semejante dejadez, semejante negligencia.
Las paredes de nuestros monumentos históricos tienen obscenidades escritas, guarangadas. Ahí tenemos otro que en contra de Monsanto reivindican los derechos humanos con la efigie de uno de los violadores más importantes de derechos humanos que había en el siglo XX. Otros que escriben también sus preferencias futboleras o arruinan una fuente que apenas hace 3 años ha sido construida. Va a tener que ocuparse también de, miren ustedes, la estatua de Vélez Sarsfield, toda escrita en una manifestación. Va a tener que ocuparse de los desagües pluviales, la calle Trejo, nada menos, peatonal, con aguas servidas, como estaba hace pocos días. Va a tener que hacerlo también en todo el centro, porque no hay casi sector del centro que no esté afectado de aguas servidas, de cloacas que se desbordan y de olores nauseabundos que realmente hacen desagradable caminar por allí. Va a tener que ocuparse también de los perros callejeros que en jauría están prácticamente en todo el área central de la ciudad. Va a tener que ocuparse de erradicar los carros a caballo manejados por criaturas que en horas de la noche, en horas del día y en todas partes de la ciudad están permanentemente recolectando basura y dispersándola después en distintos lugares, creando basurales a cielo abierto. Y va a tener que ocuparse de algo que ya también me he ocupado yo en este programa, las manifestaciones que convierten al centro en un infierno, apropiándose del derecho de los ciudadanos de transitar libremente, cortando las arterias más importantes, atronando con bombas de estruendo, a veces taxistas que son representantes de un servicio público, que son que se les ha dado la licencia para ejercer un servicio público y que no entiendo por qué la municipalidad les permite cortar impunemente las calles y no les quita la licencia, o quemando ruedas de autos en las calles. Va a tener que ocuparse también de combatir el vandalismo que destruye todo. Ahí vemos un basurero quemado durante una manifestación vandálica. La cartelería que indica los nombres de las calles que ya no se pueden leer. Una persona que no es de la ciudad y quiere saber en qué calle está, no puede hacerlo porque estos vándalos se han ocupado de afectar la cartelería e impedir que se pueda conocer en qué calle están andando. Todo esto va a tener que hacer, y muchas cosas más, el señor intendente, si realmente toma en serio la propuesta que la Cámara de Comercio le ha hecho para recuperar el centro. Ojalá lo entienda y lo haga, pero va a tener también que tomar algunas medidas, porque el ejercicio de poder de policía que se le ha encomendado a la municipalidad no puede ser ejercido si no tiene un cuerpo de policía. La municipalidad tiene que tener policías, pero policías en serio, no inspectores de tránsito que son desbordados y atacados permanentemente. Entonces piense seriamente, señor intendente, primero un convenio con la policía provincial para que esté al servicio de la ciudad y en segundo lugar la creación de una policía realmente en serio, con personal altamente capacitado que cuide la ciudad como la ciudad merece. Nos hemos enterado de que en Buenos Aires hay una isla que se llama la isla de Marchi o de Marchi y que hay un proyecto fabuloso de un edificio de 300 metros de altura que tiene una forma de curva. ¿Qué nos podés comentar al respecto, Prudencio? Que estoy realmente muy contento con esa iniciativa. El Estado argentino va a solucionar el problema de los chicos que se mueren de hambre, de la pobreza, del 38,8% de niños pobres que hay en el país, de lo que está ocurriendo en el Chaco, en Formosa, en Tucumán, en Catamarca, en Santiago del Estero, de las escuelas sin paredes, de la miseria que estamos viendo. Se va a solucionar porque vamos a tener en Buenos Aires, frente al máximo lugar de concentración de riqueza del país, Puerto Madero, un edificio construido por el Estado. El Estado se va a ocupar de construir edificios de lujo en Buenos Aires, para que digamos, miren qué lindo, Buenos Aires tiene el edificio más alto de Latinoamérica construido con el dinero de los chaqueños,
de los formoseños, de los tucumanos, de los santiagueños que mueren de hambre. Sin licitación pública, evadiendo una vez más la ley de obra pública. Pero pasemos a otro tema. Máximo Kirchner no ha hablado nunca, ha hablado antier, antes de ayer. ¿Por qué ha hablado ante 40.000 personas? ¿Por qué 40.000 personas se reúnen a escuchar a una persona que no tiene nada que decir? Y por la misma razón que cuando el pastor la convoca, las ovejas van para que les den de comer. Esa gente está a sueldo, esa gente es simplemente aplaudidores rentados que van a donde los ordenan ir a aplaudir. Ahora, yo quiero también festejar, porque así como habló Giacomino la vez pasada por primera vez, ahora ha hablado Máximo Kirchner, y como todo niño que empieza a hablar, ha dicho sus primeras palabras, papá y mamá. Y mamá. Pero lo más grave no es lo que ha dicho Máximo, lo más grave es quiénes han ponderado a Máximo. El ministro de Economía, 2 diputados y fundamentalmente un candidato a la presidencia, Scioli, ha ponderado a este chico que ha hablado de papá y de mamá. La dignidad no suele estar presente siempre en la política. Así es. Se ha acabado el programa, nos veremos entonces el próximo lunes, si Dios quiere.